Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor, los que vienen por primera vez y los que vienen regularmente, siempre son bienvenidos aquí. Así que bueno, gracias al Señor por este momento, esta reunión tan linda y también por este momento de celebración. Hoy tenemos una reunión especial, primero porque el Señor está aquí, ¿cuántos lo creen? Y segundo, porque vamos a recordar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y también vamos a recordar que Él nos prometió que vendrá otra vez. Así que gloria a Dios por ello. Y también es un momento de alegría porque hoy muchos hermanos se van a bautizar. Un paso muy importante en la vida del cristiano, donde las personas que han decidido seguir al Señor desde lo más profundo de su corazón, le van a decir hoy delante de la multitud, en público, muero para el mundo y vivo para Cristo. Amén. Así que es una decisión fundamental y trascendental en la vida del cristiano. Y también vamos a recibir miembros a prueba y miembros en plena comunión, que luego vamos a explicar qué es eso. ¿Está bien? Así es que bueno, gracias al Señor por el ministerio en este lugar, por la pastora y todo el equipo de gente que siempre están allí colaborando y ayudando. Así que nada podría ser posible de todo lo que se hace aquí si no hubiese un equipo de trabajo siempre firme allí, al pie del cañón, como dicen en la jerga de la batalla. Así que bueno, queridos hermanos, juntos vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. Y voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás, ese profeta famoso que no le hizo caso a la palabra del Señor y que la historia muchos de ustedes las conocen, los niños la conocen muy bien también, pero hoy vamos a dedicarnos a los primeros 5 versículos y vamos a pedirle al Señor que en su gran misericordia y en su amor Él nos hable conforme a la necesidad de nuestro corazón. Así es que si lo tienen vamos a leer Jonás capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 5. Muy bien, ¿lo tienen, hermanos? Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor? Y leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Amén. Oramos todos juntos. Señor amado, queremos agradecerte por esta hermosa mañana que tú nos has regalado. Gracias por este día que tú has preparado para que anduviésemos en él. Y gracias, Señor, por poner en esta mañana
la voluntad de congregarnos. Reconocemos que eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, venimos aquí cansados de las batallas de la semana. Nuestra alma está sedienta de ti, del Dios vivo. Señor, y somos conscientes que no solo de pan el hombre vive, sino que tú dijiste que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, Señor, hoy venimos a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y rogamos que esta tu palabra, Señor, halle cabida en nuestros corazones. Prepáranos para recibirla. Señor, quita de nuestra mente, de nuestro pensamiento, todo aquello que pudiera obstaculizar, estorbar, Señor, el entendimiento, la comprensión y la aceptación de tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra está viva y es eficaz. Y gracias, Señor, porque cuando lanzamos tu palabra al aire, Señor, una gran batalla se desata. Tú dijiste que el enemigo vendrá como las aves cuando la semilla es sembrada a llevársela. Pero en el nombre de Jesús, Señor, nosotros nos sometemos en esta mañana bajo la autoridad de tu Espíritu Santo y resistimos el mal en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que haya libertad, que los corazones sean libres, las mentes libres, en el nombre de Jesús. Señor, para que tu palabra alumbre nuestro corazón y sea, Señor, esa lámpara en nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Necesitamos tu luz para transitar en medio de este mundo oscuro, invadido por las tinieblas. Señor, gracias. Muchas gracias. Gracias por las familias representadas en esta mañana. Gracias, Señor, por los niños, por los adolescentes. Gracias por los jóvenes. Gracias por nuestros hermanos adultos mayores. Guárdalos en salud. Dale fuerzas para que te sirvan hasta el último día de sus vidas. Gracias, Señor. Y en tus manos dejamos nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos hoy, ya sea de palabra o de hecho, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, los niños pueden salir con la maestra de escuela dominical, así tendrán su clase. Bueno, hermanos, siempre es una alegría estar aquí, de vuelta en casa, y el saber de que Dios les ha guardado y les ha sostenido hasta el día de hoy. Veo muchas caras que conozco hace muchos años, pero también veo muchas caras nuevas y me alegra mucho saber de que la iglesia está creciendo, evangelizando y que el reino de Dios avanza. No es fácil permanecer en el camino del Señor, pero bueno, ahí está nuestra victoria. Bien, hermanos, el mensaje de hoy se llama Jonás, el profeta sin escrúpulos. Y la historia de Jonás es un tanto particular, diferente a la de los otros profetas, porque a él le es encomendada una tarea que a otros profetas no le fue encomendada, que fue llevar el evangelio a una nación pagana. Entonces,
hay que considerar, sin justificar obviamente, por qué se negó Jonás a ir donde Dios le envió a ir. Entonces comienza el libro de Jonás diciendo: vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, perdón. Y qué importante es que la palabra del Señor venga a nuestras vidas y que Dios nos hable. Es maravilloso. Y es un motivo de gozo para todos nosotros que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? Sí, todos venimos aquí para que el Señor nos hable. Y cuando vamos a algún encuentro especial y a veces preguntamos a los hermanos: ¿te habló el Señor? Sí, gloria a Dios, me habló el Señor, y todo re bien. Pero alguien dijo una vez: no es tan importante que Dios te hable. Lo importante es qué haces con lo que Dios te habla. Eso es importante. Entonces, dice la Biblia que cuando la palabra del Señor vino a Jonás, le dijo: levántate y ve a Nínive. Así que tenía una orden muy precisa, muy concreta, sin lugar a equivocarse, no había dudas en lo que tenía que hacer. Pero sin embargo, dice que lo que él hizo es lo contrario. ¿Por qué este mensaje se llama Jonás el profeta sin escrúpulos? Quiero explicar qué es escrúpulos. ¿Conocen la palabra escrúpulos? ¿Vieron cuando dice: esta persona no tiene escrúpulos? No tiene escrúpulos. Entonces, dice el diccionario de la Real Academia Española que escrúpulo es una duda o recelo que punza en la conciencia. Fíjense, duda o recelo que punza en la conciencia sobre si una cosa es cierta, si es buena o es mala. Es como el trabajo que hace la conciencia advirtiéndonos de que si está bien o está mal algo que estamos por hacer. ¿Está bien? Entonces, cuando se dice: este no tiene escrúpulo, en alguna medida este no tiene nada en la mente que le diga que está mal lo que está haciendo. ¿Se entiende cómo es? Entonces, ¿de dónde viene la palabra escrúpulos? Es una palabra que viene del latín scrupus, que significa piedra pequeña y puntiaguda. Los soldados romanos, cuando hacían sus marchas y en conquista, no todos iban a caballo los generales y los que estaban a cargo de las centenas, pero los demás caminaban. Era un gran camino, muy largo, y se dice que en el tipo de calzado que llevaban, siempre en el camino a ellos se les entraba una piedrita en el zapato. A eso le llamaban escrupu. Entonces, ellos tenían dos opciones: o seguir caminando y marchando con eso que les molestaba el zapato todo el viaje, o detener la marcha de toda la tropa caminando hacia la conquista. Entonces, mayormente decidían aguantarse la piedra todo el camino. Pero claro, la piedra todo el camino a ellos les causaba mucho dolor, molestia, pero algunos se acostumbraban y a algunos los pies se les habían encallecido y ya no sentían las piedritas. Estaban tan acostumbrados a andar que andaban. Entonces, explicado esto, hermanos, cuando viene la palabra del Señor a Jonás, vuelvo a insistir, para él no era tan importante que Dios le hablara, porque es verdad, cuando Dios nos habla,
muchos se ponen contentos y alegres. Recibí un mensaje del Señor, me habló el Señor. Y qué bien, le felicito que el Señor le haya hablado. Y nos tiene que hablar siempre el Señor. Pero vuelvo a insistir, lo importante no es que el Señor me hable, lo importante es qué hago con lo que Dios me habla. ¿Está bien? Entonces, Santiago decía en el capítulo 1, el versículo 22, que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ese es el gran llamamiento nuestro. ¿Qué hacemos con la palabra? Porque de hecho, hermanos, todos nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos en esta sociedad, aquí, justamente aquí en Mendoza, podría decirse que estamos sobrepasados, hay abundancia de palabra. Porque no solamente usted viene a escuchar aquí los domingos, sino que también vienen algunos a hacer estudios en la semana, otros vienen al seminario, otros tienen sus estudios bíblicos y estudios aparte, tienen célula, tienen de todo. Y para agregarle un poquito más, cuando alguno enciende la radio también hay mensaje, cuando alguno prende el canal cristiano también hay mensaje, y por todos lados hay mensaje. Y algunos tienen sus predicadores predilectos, entonces lo escuchan siempre, lo siguen, y les gusta cómo dicen, cómo hablan. Pero quiero decirle algo, queridos hermanos. En relación a esto, y esto es un apartado, ¿no? Aquí usted siempre va a escuchar un mensaje que tiene sana doctrina. ¿Está bien? ¿Amén, hermanos? Bueno, entonces, a veces nosotros tenemos la tendencia de escoger a quién escuchamos o no, y nos predisponemos, va a predicar hermano, y estamos ahí, y nos predisponemos, y es malo eso. Usted siempre que se habla la palabra del Señor, no importa quién sea que esté delante, debe escucharlo con mucha atención. ¿Amén, hermanos? Y si quiere escuchar a otros predicadores, yo le digo a los hermanos, escuche si quiere. Pero si usted ve un predicador que cuando va a predicar no abre la palabra del Señor, yo le diría que no lo escuche. ¿Está bien? Porque el mensaje, hermano, el mensaje debe descansar sobre la Escritura. Si no, no servirá. Va a ser motivacional, posiblemente muy elocuente, hasta gracioso. Puede contar alguna anécdota y todo lo demás, pero ¿qué le va a quedar? Es la exposición de su palabra la que alumbra. ¿Amén, hermanos? Así que es sumamente importante la palabra del Señor. Y le felicito porque usted viene a escuchar la palabra del Señor. Que a veces nos va a alentar, a veces nos va a fortalecer, a veces nos va a corregir, a veces nos va a exhortar duramente. Pero todo eso hace la palabra. Y a veces va a ser tan dura como un martillo que quebranta la piedra. Porque necesitamos ser quebrantados. Y felicito a los hermanos que están estudiando la liberación del espíritu. Felicito. Entonces, qué importante es la palabra del Señor. Muy importante. Importante escucharla, que Dios nos hable, saberla, pero más importante aún es obedecerla. Porque allí, después de eso, después de nuestra reacción positiva a la palabra del Señor, es cuando veremos en nosotros resultados y frutos de una verdadera vida cristiana. Amén, hermanos. Esa es la razón por la que nosotros vemos a veces, cuando digo nosotros, me refiero a los pastores, quienes conducen la iglesia, personas que vienen y 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 vienen, y por años vienen, pero sin embargo nunca se les ve una transformación en sus vidas. No se ven los frutos. Y esa es la razón. Pero bueno, aquí estamos nosotros, pidiéndole al Señor misericordia. Amén. Y que nos ayude a luchar con esta naturaleza que está caída y que necesitamos desesperadamente del Señor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, así que, porque Dios, hermanos, nos habla al corazón, a la conciencia. Dios no quiere tocar nuestras emociones, que después del mensaje diga, ay, cómo me conmovió la historia que contó y lagrimé y todo lo demás, que después que se va, se olvida de todo. No. Dios quiere tocarnos la conciencia. Todos los mensajes de Jesucristo
estaban destinados, dirigidos a la conciencia, a lo más profundo del ser humano, al interior del ser. No había mensajes superficiales. Entonces, él recibe una orden, ve a Nínive. ¿Y cuál fue su reacción? ¿Cuál fue? Dice que se levantó para huir. ¿Para qué se levantó? Para huir. Uno podría decirse, bueno, se levantó. Uno podría decir, bueno, se levantó, gloria a Dios, se puso en pie cuando escuchó la palabra del Señor. Pero se puso en pie no para ir para donde decía Dios, sino para ir al revés, para huir. Ahora la pregunta es, usted sabe mucho de esto, ¿se puede huir de Dios? No, es una insensatez. Es una insensatez. Algunos a propósito dejan de congregarse porque creen que pueden huir de Dios. No voy más porque creen que huyen de Dios, pero no se puede huir de Dios. Otros hacen su fechoría y se esconden y creen que pueden huir de Dios. Se va a esconder de la congregación, se va a esconder de la pastora, de los ancianos, de quien sea, pero no puede huir de Dios. Los hermanitos nuevos que se esfuerzan por buscar al Señor y están en una grandes batalla con su vicio y todo, y todavía siguen con sus cosas y de repente cuando ven a un hermano y se esconden ahí y esconden todo y se creen que pueden huir. No se puede huir. Claro, los hermanos no lo van a ver, el pastor no lo va a ver, pero Dios no se puede huir. Dios nos ve. Entonces, y mientras vamos creciendo en el conocimiento del Señor, nos damos cuenta que Él es omnipresente. Amén. Y que es omnisciente, que todo lo sabe y está en todo lugar. Así que es una necedad pensar huir de Dios. Entonces, se fue al extremo opuesto. Y seguramente afectado por su prejuicio respecto a los ninivitas, hermano, porque los ninivitas eran un pueblo sanguinario, que torturaban a la gente que conquistaban, que la empalaban, la clavaban en un palo y la dejaban allí. Decapitaban a sus enemigos, eran muy crueles, desintegraban la familia, se llevaban a sus jóvenes, dejaban a los más ancianos, a los enfermos que murieran. Eran terribles. Entonces imagínense, Dios le dice, andá, decile que voy a venir en juicio contra ellos, que se arrepientan. ¿Cómo era el corazón de Jonás? Dice, nada, que se mueran. Menos mal que un día va a haber justicia divina. Y no voy a ir. Se resistió, fue para el otro lado. Pero él tenía un fenómeno espiritual que se llama hipermetropía. ¿Saben lo que es la hipermetropía? La hipermetropía es cuando una persona puede ver de lejos, pero no ve de cerca. ¿Está bien? Eso es hipermetropía. Y él tenía hipermetropía espiritual, porque él podía ver el pecado de los otros y los veía de lejos, pero no podía ver su pecado. Hay muchos hermanos que sufren hipermetropía, que son muy buenos, tienen una vista muy aguda para ver el pecado en los demás, para prejuzgar situaciones, pero difícilmente ellos vayan delante de un espejo y se van a ver. Siempre le digo a los hermanos cuando me vienen con historias raras, digo, mire amigo, querido, ¿por qué no busca un espejo primero? Y precisamente el espejo de la palabra del Señor, y se mira usted. Jesús un día, justamente hablando de esto, él usa una hipérbole. ¿Saben lo que es una hipérbole? Una hipérbole es una exageración. Y él dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno? Esa cosita chiquitita, dice, que tiene tu hermano en el ojo. ¿Por qué miras eso? Dice, y no te das cuenta que tenés un tronco clavado en el tuyo. Es una exageración, nadie tiene un tronco clavado en el ojo, ¿no? Pero lo que estaba tratando de graficar el Señor
es que somos muy buenos para mirar el pecado de otro y condenar y juzgar y hasta determinar si la persona es digna de la misericordia de Dios. Ellos sí y yo no. ¿Se entiende? Pero cuando entendemos la gracia del Señor Jesucristo, como cantábamos recién, hermanos, cuando entendemos la gracia del Señor Jesucristo, que nosotros somos indignos de Él, que si no fuera por su gracia estaríamos tan perdidos como cualquier perdido, hermano. Cuando entendemos su gracia nos damos cuenta que todos son dignos de la gracia del Señor. Amén. Y se nos van los prejuicios. Se nos acaba la hipermetropía. Y después de todo podemos mirarnos al espejo de la palabra del Señor y considerar verdaderamente como nuestro rostro natural, tal cual somos. Entonces, así que, en definitiva, hermano, dice el Salmo 139:7, ¿a dónde huiré de tu espíritu?, decía el salmista. ¿A dónde? No se puede huir del Señor. Pero aún cuando él decidió tomar otro camino, Dios en su gran amor y en su gran misericordia le sale al encuentro. Le sale al encuentro. Y dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y hay una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay quienes pagan para irse lejos de la presencia del Señor, ¿sabía usted? Hay mucha gente que paga y gasta dinero para irse lejos de la presencia del Señor. Hay quienes tienen el corazón partido. Y cuando viene su cantante famoso que adora al diablo, van y pagan para irse lejos de la presencia del Señor. Pero después cuando se trata de ofrendar para la obra del Señor, son miserables. Pero cuando van, pagan miles y miles y miles y se van lejos. Hay quienes pagan para tener mucho entretenimiento. Pagan suscripciones, pagan. No voy a entrar en detalle, usted sabe muy bien de qué estoy hablando. Y se pasan horas frente a la pantalla y a alguno le agarra la sobredosis de serie y están desde pronto amanecer hasta que se pone el sol, allí metido con la serie, y pagan para huir de la presencia del Señor, cuando Dios los está llamando hace rato a involucrarse en la obra del Señor. Quiero decirles algo, siempre lo digo y no me canso de repetirlo, para los hermanos nuevos también. Los requisitos de admisión del cristianismo son estos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No están devaluados, no están menospreciados, son esos. Si quiere, tómelo. Si no quiere, déjelo. Esos son los requisitos de admisión al cristianismo. Siempre habrá una cruz que llevar. Y habrá una responsabilidad respecto a Dios y su obra. ¿Está bien? Entonces, quiera el Señor que todos nuestros hermanos que hoy van a iniciar su vida cristiana, este paso tan fundamental, tanto los que se bautizan, los miembros a prueba, como los miembros de plena comunión, sean personas que tomen el arado y que nunca miren hacia atrás. Ese es nuestro deseo. Amén, hermanos. Porque Dios está llamando a un pueblo para conquistar este mundo que está perdido.
estamos viviendo tiempos muy difíciles y, por qué no decirlo, tiempos finales de la historia. Dios quiere hacernos partícipe de esta su gran obra. Está llamándote a vos y a mí. Pero bueno, ¿qué haremos? ¿Pagaremos para ir a Tarsis? ¿U obedeceremos al Señor para ir a los ninivitas y pagar el precio? Entonces dice que allí el Señor le sale al encuentro y una gran tormenta dice que hubo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hay tormentas, hermanos, de la vida que son parte de la vida y que por las cuales vamos a tener que atravesar para aprender algunas cosas. Como por ejemplo la tormenta que pasaron los discípulos cuando el Señor le dijo, vayan que yo los alcanzo, crucen el mar de Galilea. Era un lago de 40 por 10 kilómetros y tenían que cruzar al otro lado en su barcaza. Pero dice que estando en el medio de la barcaza una gran tormenta se levantó, olas muy grandes y todo lo demás. Fue para ellos una prueba de fe. Porque ellos gritaron y dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y allí, bueno, fue toda la prueba de Pedro, camino sobre el agua, conocen la historia, pero fue una prueba de fe. Esta no, esta era una tormenta que había sido provocada por la actitud de un hombre desobediente. Hermano, y quiero decirle algo, hay muchas tormentas en la vida que son provocadas por nuestros hechos. No podemos acusar a Dios. Ni decir, ¿dónde está, Señor? Que yo... No. Hay situaciones, hermano, que nosotros hemos provocado, que las hemos generado y tenemos que hacernos cargo de ellas. ¿Amén? ¿Por qué esto está pasando? Por esto está pasando. Hay una razón por la que pasan las cosas siempre. Nada es casualidad, siempre hay una causa. Entonces, ¿qué tipo de tormenta está atravesando usted, querido hermano? ¿Una que provocó? ¿Donde Dios le salió al encuentro? ¿O una tormenta que es una prueba? Yo quisiera pasar siempre por tormentas que sean pruebas, porque después saldré victorioso de ellas. Y no por tormentas donde tengan que enfrentarme a Dios. Porque tormenta habrá siempre, siempre. Pero depende del origen, si nos hará bien o mal. Entonces dice que la tormenta se levantó. Y no fue cualquier tormenta, fue una tormenta grande, en extremo. Que los expertos, los marineros, los que estaban acostumbrados a navegar por el mar, los que no tenían problema de pasar cualquier tormenta que sea, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. ¿Ha tenido miedo alguna vez? ¿Sí o no? No, soy valiente, pastora, no tengo miedo a nada. No, sí. ¿Cómo que no? Hay cosas que nos provocan miedo. Miedo. Y dice que ellos, los expertos, tuvieron miedo. Y a veces, hermano, en las tormentas de este tipo no hay experiencia que valga. No hay. No hay experiencia que valga. Si no nos saca Dios de esa, no hay experiencia que valga. No son nuestras habilidades, hermano, las que nos van a librar. Es la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay quienes no oran jamás hasta que el miedo los obliga. Esa es la verdad. Este lugar se llama casa de oración. Y bien que han hecho honor al nombre, porque aquí oran. Amén, hermanos. Hay muchos hermanos que oran. Siempre hay un frente de oración. Hay muchos intercesores. Y está bien, hay que orar. Y hay que orar en la congregación, hay que orar con los hermanos, hay que orar en todos los propósitos, es verdad, hay que orar. Pero también tenemos que orar en nuestra vida íntima con el Señor. Amén, hermanos. Tenemos que buscarle con todo el corazón. Pero hay muchos que no saben que es un deber nuestro orar. El cristiano verdadero tiene como deberes 3 cosas fundamentales. Y nunca se olvide de esto, 3 cosas fundamentales. Orar, leer la palabra ahí, ¿y qué más?
y congregarse. 3 cosas fundamentales en la vida del cristiano: orar, leer la palabra y congregarse. 3 cosas fundamentales, hermanos. Que no falte una de ellas porque andará muy mal. Tenemos que hacer esto. Pero hay quienes no lo hacen hasta que el miedo los invade. Y dice que, fíjense lo que hicieron estas personas. Los marineros tuvieron miedo, dice el versículo número 5. Y cada uno clamaba a su Dios. Cada uno clamaba a su Dios. Pero mientras cada uno clamaba a su Dios, ¿qué estaba haciendo Jonás? Dice que se fue al fondo del barco, allí en un depósito, a dormir. A dormir. Esa es muchas veces, hermanos, la reacción de algunas personas. Algunos están atravesando por grandes tormentas en la vida y lo que hacen es dormir. Y creen que no, ya va a pasar. ¿Ya va a pasar? ¿Tienen tormenta en el matrimonio? No, ya va a pasar. ¿Tienen tormenta en la relación con los hijos? No, ya va a pasar. ¿Tienen tormenta en la relación con los vecinos? No, ya va a pasar. No hacen nada. ¿Tienen problemas graves económicos? No, ya va a pasar. ¿Están atravesando por tormenta en la salud? No, ya va a pasar. No va a pasar nada. Tenemos que orar al Señor. Amén, hermanos. ¿Cuántos creen que la oración es la llave que abre todas las puertas? Sí, hermano. Sí. Y nada sucede sin que oremos. Nada. Todo comienza con la oración. Todo comienza. ¿Quiere un matrimonio estable? ¿Una familia ordenada? Comience a orar. Los jóvenes comienzan a orar desde ahora, por quien va a ser su compañero o compañera de vida. Comiencen a orar. Comiencen, tienen que empezar ahora. Señor, no permita que un desgraciado venga a hablarme, la chica. Que sea un hombre consagrado que te ame a ti. Tal cual ama a mi mamá, mi papá, mi mamá. Y los padres a ser ejemplo. Amén, hermanos. Entonces, dice que Jonás se fue a dormir y él pensaba, ya va a pasar esto. Solo va a pasar, solo se va a arreglar, y no echó mano del asunto. ¿Por qué? Porque estaba huyendo. Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave. Porque cuando hay crisis, hermano, las cosas por las que luchamos a diario y pensamos que son vitales y fundamentales para nuestra vida, comienzan a carecer de valor. Amén. Porque muchos de los que estamos aquí daríamos todo lo que tenemos por salvar a un hijo. Amén. Daría todo aquello por lo que dejé a mi hijo. Daría todo por salvar a mi matrimonio. Incluso me conformaría con tener 10 veces menos de lo que tengo, con tal de salvar a mi familia, ¿o no? Amén, hermanos. ¿Sí? Pero sin embargo hacemos al revés, corremos tras las cosas. Este es un mundo, hermanos, que ama las cosas y usa a la gente. Ese es este mundo en el que vivimos. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, todo el materialismo de este mundo ha impregnado a la iglesia. Y a veces ponemos en el altar del sacrificio llamado comodidad o prosperidad, entre comillas, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio y quién sabe cuántas cosas más que son tan valiosas, y nuestra vida espiritual a veces. ¿Por qué? Por alcanzar aquellos que el sistema nos hace creer que necesitamos para ser felices. Amén, hermanos. Entonces, tenemos que pensar qué hacer. Las cosas de este mundo quedarán en este mundo. Nada nos llevaremos. Un día todos moriremos. Todos nos iremos de este mundo. Se dice que cuando muere Alejandro el Magno, le dice a sus consejeros, cuando yo me muera,
quiero que en el féretro mis manos vayan afuera. Quiero que me lleven con las manos afuera del féretro. ¿Para qué? ¿Para qué? Para demostrarle a todos que de este mundo nadie se lleva nada. Que vinimos con las manos vacías y con las manos vacías nos iremos. Y otra cosa, dice, quiero también, dijo Alejandro el Magno, que delante de mí, en el cortejo fúnebre, vayan los médicos que me atendieron. ¿Por qué? Para demostrarle a todos que ningún ser humano tiene dominio sobre la vida. Y cuando llega el momento de la muerte. Amén. Entonces, ¿por qué no depositar toda nuestra confianza en el Señor? ¿Por qué no inclinar nuestro corazón hacia Él? ¿Por qué no obedecer su palabra? ¿Por qué resistirnos e ir en contra de lo que Dios dice? ¿Por qué? Eso causará grandes problemas en nosotros. La Biblia nos habla muy claramente en los libros, en el Pentateuco, que hay bendiciones para la obediencia. Bendiciones. Para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero hay también escrita allí maldiciones, que son el resultado de la desobediencia. Y obedecer o desobedecer ya no depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Nosotros tenemos que escoger qué hacer con la palabra que recibimos cada domingo en este lugar, de la que nos tenemos que hacer responsables por la eternidad. Un día cuando estemos delante del trono del Señor, no podremos decir, no, yo nunca supe, nunca me dijiste, nunca me hablaste, nunca me enteré. No, ¿te acordás del día tal? Porque Dios tiene todo anotado. Imagínense si las computadoras anotan todo, no le escapa ni un dato. Imagínense, es Dios. Infinitamente más que eso, su base de datos. Y va a estar todo allí. Y no va a haber excusa. Pero bueno. ¿Saben cuál es lo más grave de todo esto? Que mi desobediencia afecta mi entorno. Provoca un gran trabajo, hermanos. Un gran trabajo. En la familia, uno que sea desobediente. Imagínense, en la familia, un hijo que salió desobediente. ¿Qué hace? Afecta a todo, afecta a los hermanos, contagiando su desobediencia. Trastorna la vida de la madre y del padre, porque están pendientemente pensando en él. Un padre desobediente a la palabra del Señor, que dice ser cristiano desobediente, provoca un montón de situaciones en la casa. La falta de autoridad, crisis en el hogar, problemas en el matrimonio y viceversa. Una mujer que no ama al Señor. Siempre nuestra desobediencia. Algunos dicen, no te metas en mi vida porque es mi vida. Así dicen los jóvenes muchas veces. Es mi vida. No, no es tu vida. Es la vida de tu familia, de todos. Yo hago lo que quiero con mi vida. No, no, porque terminamos afectados todos, ¿o no? Todos terminamos afectados. Aquí, ¿quién era el desobediente? Jonás. ¿Quiénes terminaron afectados? Todo su entorno. Todas las personas que estaban ahí que no tenían nada que ver, pero sin embargo estaban afectadas. Provocó un gran trabajo. Dice que el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Fíjense, eran más piadosos los gentiles que él, que tenía Dios. Y dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, los gentiles tuvieron escrúpulos. A los gentiles, la conciencia le decía, algo está mal, ¿o no? Los gentiles tenían esa piedrita que le pinchaba. Tenían escrúpulos, decían, che, algo está mal. Clamemos a nuestros dioses. Porque esta tormenta no es normal. Sabemos de tormenta, sabemos del mar, pero esto nos sobrepasa. Clamemos a nuestro Dios. Y claro, veían al otro dormir y dice, che, ¿vos nada? ¿Vos nada? Qué triste, ¿no? Que un gentil le reclame a uno que supuestamente es de Dios, le dice, che, ¿y vos qué? ¿Dónde está tu Dios? Mirá la tormenta que está pasando y está ahí durmiendo. ¿Dónde está tu fe?
¿A dónde? Por eso es una gran responsabilidad ser cristiano, hermano, porque todo el mundo nos ve, el entorno nos ven nuestros parientes, nos ven nuestros vecinos, nos ven todo. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo? Entonces dice que, dijo en el versículo 11, ¿qué haremos entonces? ¿Qué haremos? Dice el jefe. Versículo 11. ¿Qué haremos contigo para que se nos aquiete el mar? Porque él dijo, bueno, dice, lo que pasa es esto. Dice que yo soy profeta de Dios y bueno, me dijo que fuera para allá y yo estoy yendo para allá. Y si esto es un problema que tengo que resolver con él. Dice, ¿por qué no metiste en este lío, amigo? ¿Por qué? ¿Quién tenía la llave para resolver todas las cosas? Era Jonás. Pero se había vuelto una persona sin conciencia. No tenía escrúpulos. Nada le molestaba acá. ¿Cómo es posible que no les moleste? ¿Cómo es posible que la conciencia no le diga nada? ¿Cómo es posible? Ellos sí tuvieron escrúpulos. Pero bueno, Jonás en un momento vuelve en sí. Porque no permitir que la conciencia nos hable, hermanos, es muy triste para un cristiano. Es como la historia del hijo pródigo, que se va de casa a pesar de que el padre le dijo, no te vayas. Porque dice que cuando le pide, seducido por las luces de la ciudad, su herencia anticipada para irse y separarse del padre, sin lugar a duda el padre trató de convencerlo porque dice que se fue varios días después. Pero dice que cuando se fue lejos vivió perdidamente, malgastándolo todo, hasta su vida misma, y terminó en la desgracia. Como dicen en dicho criollo, en la cochina miseria. Terminó dándole de comer a los cerdos. Y ni siquiera podía comer ni la comida que ellos comían. Pero hay una palabra muy importante y dice que volviendo en sí, había perdido toda sensibilidad, pero en un momento reaccionó. Gloria a Dios por esa reacción. Gloria a Dios el día que reaccionamos, el día que nos damos cuenta que seguimos así, estamos perdidos. Gloria a Dios el día que nos volvemos, hermano. Gloria a Dios por ese día. Gloria a Dios por el día cuando entendemos. Qué difícil es no entender. Y entonces dice que vuelve en sí. Y dice, volveré a la casa de mi padre. Volveré. Y es muy importante pensar en volver. Jonás tendría que haber dicho, quiero volver, quiero cambiar el camino. Pero es muy importante volver, hermanos. La historia dice que después él va, en definitiva, y hace lo que Dios le dijo que hiciera. Pero quiero terminar con esto, hermanos. Son las tormentas más bravas de la vida las que nos dejan los más valiosos, las más valiosas enseñanzas. Son ellas. Si no aprendemos ahí, que a veces provocan dolor, habrá sido una tragedia. La tragedia del dolor desperdiciado. Porque muchos padecen y sufren grandes dolores, pero aún así no aprenden. Si habiendo atravesado por ese dolor aprendemos y obedecemos al Señor, gloria a Dios, porque habrá valido la pena pasar por ahí. Pero si pasamos por ahí y no aprendemos nada, ¿de qué sirvió pasar? Quiero decirle que volveremos a pasar por ahí. Y quiero terminar con este texto, Efesios 4, del 17 al 20. Dice lo siguiente. Efesios 4 dice esto. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra dureza acá es la palabra griega porosis. ¿Vieron que hay una enfermedad que se llama osteoporosis? Bueno, es cuando se pierde la dureza
del hueso. Y esta palabra porosis significa más duro que el mármol. Entonces dice, es por la porosis que hay en el corazón el problema, la dureza. Dice, ya no andemos como los que tienen entendimiento entenebrecido, que no pueden entender cuando Dios les habla, como Jonás, y por la dureza de su corazón hacen cualquier cosa. No andemos así. Entonces dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, vieron como los soldados romanos, que les pinchaba, no podían pararse, seguían, y se les hacía un callo. Perdieron toda sensibilidad. No voy a hacer cosa que tanto venir, se le haga un callo en el alma y usted pierda toda sensibilidad. Debemos pedirle con todo el corazón al Señor un corazón sensible. El profeta, Dios le dijo al profeta, te voy a sacar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne, sensible. Que cuando Dios nos hable nos quebrante. Y que nuestro corazón sea obediente, de tal modo de decir, Señor, sí lo haré. Amén, hermanos. Entonces, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, gloria a Dios por este versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Gloria a Dios. Porque ustedes aprendieron bien a Cristo. ¿Saben que el camino que el Señor nos marcó es un camino, es verdad, de sacrificio, pero un camino de santidad, de integridad, de pureza? Es el camino que nos lleva a la vida. Entonces, quiera Dios que siempre tengamos escrúpulos. Amén. Yo quiero ser una persona con escrúpulos, no sé usted. Yo quiero ser. Señor, que siempre tenga esa piedra puntiaguda molestando en mi conciencia. Siempre. Porque el día que perdamos la sensibilidad, hermano, será el principio del fin. Y no tiene por qué ser así. Amén. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa esto? Que a veces nos habla antes que pasen las cosas, pero también nos habla cuando ya pasaron. Nos habla antes que la tormenta pase, pero también nos habla cuando en medio de la tormenta. Porque en definitiva Dios nos quiere sacar de allí. Amén, hermanos. Así que la gracia del Señor Jesucristo está vigente aún. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Así que volvámonos al Señor. Digámosle al Señor, Señor, quiero volver en sí. Líbrame de esta locura insensible. No quiero tener porosis en mi corazón. Quiero tener siempre un corazón sensible para ti. Y cuando tú me hables, quiero conmoverme. Quiero que mi espíritu se estremezca. Porque no puedo vivir sin tu palabra. Sin ti estoy perdido. Necesito esa lámpara en mis pies y la lumbrera en mi camino. Porque mi pensamiento es de continuo hacia el mal. Te necesito, Señor. ¿Qué les parece si juntos oramos al Señor? Así que nos ponemos de pie y oramos. Señor, muchas gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por este testimonio escrito aquí en ella, Señor, que nos hace meditar acerca de nuestros caminos. Señor, conscientes de que no podemos vivir sin ti. Sabiendo, Señor, de que nos has llamado a transitar por el camino que nos lleva a la vida eterna. El camino, Señor, por el cual tú transitaste primero, porque nos has llamado a seguir tus pisadas.
Señor, si hay alguien que complació el corazón del Padre, ese fuiste tú. En un momento, una voz se oye del cielo, delante de testigos, y dice: este es mi Hijo amado, el que me complace. Porque en Jesús solamente hubo obediencia. Nos enseñó Jesús a orar: hágase tu voluntad. Así como en el cielo te obedecen, que te obedezcamos aquí en la tierra. Pero es un desafío, Señor, para nuestras vidas. Pedirte que se haga tu voluntad. Porque esto desatará una gran batalla dentro nuestro. Porque nosotros siempre intentamos hacer nuestra voluntad. Señor, pero cuando tú nos hables, te ruego que siempre haya esa piedrita en nuestra conciencia, amonestándonos. Que siempre la voz de tu Espíritu, Señor, esté resonando dentro de nuestro corazón. Señor, para que en todo lo que hagamos, Señor, podamos complacerte y provocar, Señor, alegría en tu corazón. Líbranos de ser hijos desobedientes que provocan tristeza al Padre. La obediencia a tu palabra es la mayor demanda en las Escrituras. Y queremos decirte, Señor, que en muchas ocasiones, en muchísimas, innumerable cantidad de veces, no te hemos obedecido. Y hemos pagado un pasaje para irnos lejos de ti. Pero hoy entendemos que nada somos sin ti. Hoy te pedimos volver en sí. Y que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Para que todos los días de nuestra vida, todos, Señor, en todos ellos tengamos siempre un corazón obediente. Porque hay bendición para la obediencia. Pero no hay bendición para la desobediencia. Así que ayúdanos a ser hijos obedientes. Límpianos con la sangre de tu Hijo amado Jesús. Reconocemos nuestra desobediencia delante de ti. Lo reconocemos. Señor, somos conscientes que nuestros caminos, Señor, no son tus caminos. Y que nuestros pensamientos no son los tuyos. Pero, Señor, en esta hora te pedimos la mente de Cristo. Señor, y te pedimos que por tu gracia, Señor, nos perdones y nos libres del mal. Enséñanos cada día, Señor, que cuando atravesemos las tormentas de la vida, siempre sean tormentas donde prueben nuestra fe. Señor, y no de las tormentas provocadas por nuestra desobediencia, porque esas son trágicas, son difíciles. Señor, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Líbranos de la hipermetropía, de ver el pecado en los demás y no poder ver el nuestro.
Líbranos, Señor. Y ayúdanos a ser no tan solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias. En ti descansamos y dejamos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.